Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a poder aprender a manejar y utilizar el programa Audacity. Entonces, en lo que se refiere al programa, vamos a visualizar y realizar un nuevo proyecto de audio. Este nuevo proyecto de audio nos va a permitir crear un audio mediante la grabación de voz. Entonces, esta grabación de voz va a permitir difundir algún tipo de información que sea relevante e interesante, ¿no? Y de nuestro interés. Para esto abrimos el programa Audacity y vamos a ver en lo que se refiere a la interfaz diferentes elementos y herramientas, ¿no? Los más principales para poder realizar la creación y edición de audio son estas. Aquí en la parte superior vamos a ver una especie de controles de sonido. Y lo que nos interesa identificar es este botón que nos va a permitir realizar o iniciar la grabación correspondiente. En esta parte superior vamos a ver varias pestañas donde está el archivo, editar, seleccionar, ver, control, pistas, generar, y en esta parte donde dice efecto va a ser una herramienta mucho más constante en lo que se refiere al uso, porque aquí vamos a realizar distintas ediciones o nos permite realizar distintas ediciones al sonido. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer un ejemplo en lo que se refiere a la grabación, y en esta parte me olvidaba, hay algunos controles este es el control de volumen del micrófono. Entonces esto vamos a procurar que se encuentre en un 0,84, 85, cosa de que el sonido también y la grabación sea adecuada. Este volumen es el control del volumen del altavoz o de los parlantes de la computadora. Entonces acá lo vamos a dejar tal como está porque automáticamente se configura, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a iniciar con el ejemplo de la grabación. Yo voy a grabar mi voz, voy a grabar un podcast, es decir, un sonido que trata de difundir algún tipo de contenido que me interese transmitir, ya sea contenido de tipo social o educativo. Entonces, para poder iniciar con la grabación, yo le voy a dar a grabar, donde podemos observar aquí, ¿no? Inicio la grabación. Entonces ahí vamos con el ejemplo. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los diplomantes. En esta oportunidad vamos a tratar de explicar referente al tema de las TICs aplicadas a la educación. Es decir, cómo estas herramientas de las tecnologías de la información y comunicación nos permiten interactuar con las mismas para la realización y creación de diferentes materiales. Estos materiales didácticos con la finalidad de poder generar distintos formatos para poder transmitir algún tipo de información. Esto es importante porque aquí también vamos a poder considerar la utilización de la tecnología, ya que en nuestra actualidad la tecnología se ha implantado con fuerza, y esto ha hecho de que la sociedad genere algunos cambios no solamente en el diario vivir, sino también en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por esta razón que las TICs juegan un papel sumamente importante en la creación, edición y la difusión de información de un material y contenido de tipo social y educativo. Entonces, en este diplomado vamos a aprender a utilizar distintas herramientas, crear contenido didáctico, poder editar ese contenido y difundir por medio de lo que es la red o la web, la internet en sí, para que estos puedan ser accesibles en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, esa era una introducción de manera, en lo que se refiere, una prueba en lo que es las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación. Bien, entonces como hemos podido observar, hemos podido ver, se ha realizado la grabación correspondiente. Vamos a escuchar la grabación. Para finalizar la grabación, si han podido observar la pantalla, lo que se hizo es darle acá, en este cuadradito donde dice detener, ¿ya? A ver, escucharemos la grabación. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los diplomantes.
En esta oportunidad vamos a tratar de explicar referente al tema de las TICs aplicadas en la educación, es decir, cómo estas herramientas de las tecnologías de la información y comunicación nos permiten interactuar con las mismas para la realización y creación de diferentes materiales. Estos materiales didácticos con la finalidad de poder generar distintos formatos para poder transmitir algún tipo de información. Bien, entonces como hemos escuchado, se ha realizado la grabación correspondiente. Entonces es una forma de crear un podcast. Un podcast es muy similar a un audio, o es un audio en sí, que busca transmitir algún contenido en particular. Este contenido va a depender mucho de la persona que está creando la grabación, ¿no? Entonces, este contenido del que es el podcast nos permite difundir información y poder trasladarlo, ¿no? De manera muy cómoda, ya sea en una grabadora, un móvil, etcétera, etcétera. Entonces, como hemos visto, la grabación se ha realizado. ¿Qué pasa si de repente no escuchamos la grabación? Es decir, muy buenas tardes, buenas que noches. Esta grabación tenga muy poco o bajo volumen. Y eso muchas veces ocurre, ¿no? Cuando realizamos una grabación, pensamos que el micrófono está mal, que no está configurado correctamente, etcétera, etcétera. Este programa nos permite aumentar un poco los decibeles de volumen. ¿Ven estas señales? Cómo crecen, otros son más pequeños o más grandes, justamente son los decibeles de sonido, el volumen que tiene este mismo sonido. Entonces lo que podemos hacer es poder seleccionar todo, control A, nos vamos a ir a efecto para poder mejorar un poco el volumen, es decir, ustedes en lo que se refiere a su teclado van a dar control A, o también pueden pintar directamente de esta manera, pero más directo, control A, y se marca todo el sonido. Vamos a ir a efecto, vamos a ir a normalizar, que se encuentra acá, y vamos a ir a aceptar. Entonces lo que ha hecho el programa es poder regular el sonido y un poco reducir el ruido, de repente el ruido externo que se escucha, ¿no?, en el entorno que estamos grabando. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los diplomantes. En esta oportunidad vamos a tratar... Entonces la voz se escucha un poco más clara. ¿Qué pasa si yo de todo este sonido no me interesa esta pequeña parte? La selecciono y hay un vacío, ¿no? Porque era en el momento que detenía la grabación. Entonces este momento o este espacio de sonido no me interesa. Lo marco o lo pinto y le doy suprimir. Ahí con el teclado directamente. Y ya se va esa parte de lo que es el o la grabación. A la educación. Entonces es más exacto y es más correcta la grabación. Bien, ¿qué más podemos realizar en lo que se refiere la edición de sonidos? Aquí vamos a encontrar diferentes elementos en lo que es en esta parte que dice efecto. Entonces lo que nos interesa, a ver qué pasa si esta parte la vamos a cortar. Es decir, en toda la grabación o narración, esta parte que está dentro, en el medio de la grabación, no nos interesa. Entonces la pinto y la suprimo. Entonces, automáticamente el sonido se va a unir y se va a hacer un solo sonido. Bien, a ver, vamos a añadir a esta narración una música de fondo. Muy buenas tardes, buenas noches. Una música de fondo que permita un poco implantar un podcast mucho más amigable, mucho más llamativo, que permita escuchar una música de fondo que motive en lo que se refiere el poder escuchar este podcast o este contenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ir a archivo, vamos a ir a importar, vamos a ir aquí donde dice audio. Entonces aquí yo tengo un sonido seleccionado. Seleccionan y lo abren nomás. Entonces como pueden ver hay una línea de tiempo en la parte inferior que se ha abierto. Entonces esta es la narración. Y la de aquí abajo es el sonido que acabo de insertar. Entonces son dos láminas. Primera lámina narración y segunda lámina la música que acabo de insertar
y que deseo que sea como parte de la música de fondo de mi producción. A ver, vamos a ver cómo se escucha. Le voy a dar clic. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los diplomantes. En esta oportunidad de las TICs aplicadas en la educación, es decir, cómo estas herramientas de las tecnologías de la información y comunicación nos permiten interactuar con las mismas para la realización y creación. Como pueden escuchar, la música que acabo de insertar tiene un mayor volumen que mi narración y opaca mi narración. Y lo que deseo es que esta música esté de fondo, ya que este es el contenido que me interesa transmitir. La música de fondo es como una especie de elemento auxiliar que me permite motivar a la lectura, ¿no? O al escuchar este sonido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me sitúo aquí, en lo que es el sonido, esta lámina, y voy a reducir directamente el volumen de mi grabación de este sonido que va a ir en la parte de fondo. Entonces voy a reducir directamente acá, en lo que está menos y más. Dicen, ¿no ven? Entonces ustedes lo reducen por lo menos a unos 18 menos decibeles. A ver, vamos a escuchar cómo se oye. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los diplomantes. En esta oportunidad de las TICs aplicadas en la educación, es decir, cómo estas herramientas de las tecnologías de la información y comunicación nos permiten interactuar con las mismas para la realización y creación de diferentes materiales. Estos materiales... Entonces podemos escuchar que el sonido se ha ido un poco más, o se ha reducido y está más de fondo, ¿no? Entonces podemos aumentar también el volumen de lo que se refiere a nuestra narración, de la misma manera aquí arriba. Y escuchamos. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los diplomantes. En esta oportunidad de las TICs aplicadas en la educación, es decir, cómo estas herramientas de las tecnologías de la información y comunicación nos permiten interactuar con las mismas. Entonces han podido escuchar que la música ya está de fondo y lo que está sobresaliendo es la narración, el contenido que me interesa transmitir. ¿Qué hago? En lo que se refiere a estas dos láminas, que esta es la narración y esta es el sonido de fondo, hay un espacio que sobra, ¿no? Es decir, que la música continúa, pero la narración acabó. Entonces lo que puedo hacer es cortar este pedazo de la música de fondo que ya no me interesa y que ya no es necesario. Sin embargo, voy a dejar un espacio considerable, lo marco o lo pinto, le doy suprimir. ¿Por qué estoy dejando este espacio? Justamente este espacio me va a servir para poder terminar más correctamente mi grabación, es decir, que no sea un corte directo, sino que se vaya degradando el sonido y desapareciendo para que mi grabación tenga una calidad un poco más profesional. Entonces lo que vamos a hacer es pintar este pedazo de lo que nos ha sobrado de la música y me voy a ir a efecto y me voy a ir a desvanecer progresivamente. Es decir, esto me va a permitir que termine la grabación o la narración, la música va a continuar y se va a ir perdiendo progresivamente, es decir, poco a poco. Entonces coloco desvanecer progresivamente y ya estaría. Vamos a escuchar. Nos vamos a venir aquí a ver para qué crear contenido didáctico, poder editar ese contenido y difundir por medio de lo que es la red o la web, la internet en sí, para que estos puedan ser accesibles en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, esa era una introducción de manera que se refiere una prueba en lo que es las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación. Entonces, como han podido escuchar, no existe un corte drástico en la terminación de la narración, sino que la música permite terminar gradualmente la grabación, dándole un toque más profesional. Entonces, esta es nuestra producción, ¿no? Muy sencilla, muy rápida, pero hemos aprendido a grabar, hemos aprendido a cortar el sonido que de repente ya no nos interesa, hemos aprendido a poder añadir una música de fondo y queremos guardar nuestro proyecto para posteriores ediciones, es decir, guardar este proyecto y poder seguir editando el proyecto. Entonces me voy a ir a archivo
me voy a ir a exportar y me voy a ir a exportar como WAP. Este es el sonido más utilizado en lo que se refiere a este programa y también es de fácil reproducción en cualquier dispositivo, ¿no? Entonces aquí yo le voy a dar un nombre, voy a dar en proyecto 1, listo. Entonces aquí elijo nomás en dónde lo voy a guardar, lo voy a mandar al escritorio, proyecto 1, y lo voy a dejar tal como está todo. Le doy guardar, le doy aceptar y le doy nuevamente aceptar. Se guarda y ya estaría guardado mi proyecto. Voy a cerrar esto. Como ya tengo el proyecto guardado, no necesito seguir editando. Entonces le doy en sí, aceptar, perdón, en cerrar, en no, y se cierra. ¿Dónde está mi proyecto? Aquí está. Ya tengo mi proyecto, ahora vamos a escucharlo. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los diplomantes. En esta oportunidad de las TICs aplicadas a la educación, es decir, cómo estas herramientas de las tecnologías de la información y comunicación nos permiten interactuar con las mismas, algún tipo de información. Esto es importante porque aquí también vamos a poder considerar la utilización de la tecnología, ya que en nuestra actualidad Bien, como hemos podido ver, hemos podido escuchar, hemos aprendido lo que es la creación de un audio, la edición de manera básica y también la exportación, es decir, guardar nuestro proyecto para poderlo difundir más adelante en diferentes espacios físicos o virtuales. Entonces eso ha sido en lo que se refiere a la utilización del programa Audacity. Esperemos que haya sido de fácil entendimiento y nos vemos en un próximo video tutorial. Muchas gracias.